Mucho antes de tomar la forma de una serpiente, antes de que alguien lo llamara Satanás, ocupaba el papel más honrado entre todos los ángeles. Lucifer estaba más cerca del trono de Dios que cualquier otro, sirviendo como su protector personal. Todo su cuerpo brillaba con 9 piedras resplandecientes: sardónice, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, esmeralda y carbunclo. Cada una resplandecía como llamas vivas, reflejando la gloria de Dios. Dios lo hizo líder de la alabanza celestial, bendiciéndolo con una voz como ninguna otra. Pero estar tan cerca del poder divino dio lugar a un deseo peligroso. Lucifer quería esa alabanza para sí mismo. Antes de que comenzara el tiempo, antes de que aparecieran las estrellas, antes de que la luz tuviera nombre, el cielo ya existía. Y allí un ángel estaba más cerca de Dios que todos los demás juntos. Mientras multitudes de ángeles adoraban desde lejos, uno permanecía junto al trono. Ese ser un día llevaría el nombre más temido jamás pronunciado. Se le llamaba Lucifer, el portador de la luz. No solo era hermoso, no solo tenía dones, se destacaba más que cualquiera y que todo lo demás. Imagina a un ser tan perfecto que otros no podían mirarlo directamente. Así era Lucifer. Dios había creado legiones de ángeles, quizás incontables. Cada uno tenía un propósito. Algunos llevaban mensajes, otros protegían lugares sagrados. Pero a Lucifer, Dios le confió el deber más alto. Era el querubín asignado para proteger el mismo trono de Dios, la posición suprema del cielo. Nadie estaba más cerca del Todopoderoso. Nadie. Piensa en eso por un momento. ¿Cómo sería estar al lado del poder infinito, ser digno de la tarea más vital de la existencia? Y cuando Lucifer cantaba, oh, cómo cantaba, todo el cielo se detenía. Su voz no era solo hermosa, estaba viva. Despertaba emociones que ni sabías que tenías, una alegría que te desbordaba, una paz tan profunda que parecía flotar. Los ángeles dejaban de hacer lo que estaban haciendo solo para escucharlo. Estaba cubierto de piedras que no existen en la tierra, cada una brillando al reflejar la luz divina en colores más intensos que cualquier arco iris. Sus alas ardían con un fuego que quemaba frío y nunca se apagaba. Donde quiera que caminaba, la luz lo seguía como una sombra dorada. La única palabra que podía describirlo era perfecto, sin errores, sin manchas, sin fallas, o al menos eso parecía. Pero la perfección comenzó a corromperse. Lucifer empezó a notar cosas, cómo los ángeles inclinaban la cabeza al verlo pasar, cómo pronunciaban su nombre en tono de reverencia. Incluso Miguel, el gran guerrero celestial, se hacía a un lado cuando Lucifer se acercaba. Lucifer lo tenía todo, una belleza tan intensa que dejaba sin aliento, una fuerza tan inmensa que podía aplastar cualquier cosa, una voz tan poderosa que podía mover corazones. Pero todo eso, cada don, estaba destinado a honrar a otro, a dar gloria, no a recibirla. Ocupaba el lugar más alto entre los ángeles, pero aún así no era más que eso, un siervo. Ahora ponte en su lugar. Miras a tu alrededor y ves ángeles infinitos observándote, imitando tus maneras, deseando ser como tú. Escuchas susurros que alaban tu grandeza, lo sientes, eres el elegido, el único, la luz de la mañana, y entonces alzas la mirada, y Él sigue allí, siempre por encima, siempre mayor, siempre lo será. ¿Cómo te haría sentir eso? ¿Qué nacería dentro de ti? ¿Qué empezarías a desear? Entonces, un día, Lucifer miró el mar de cristal del cielo. Vio su reflejo, y lo que vio lo asombró. Su brillo, su gloria. Y en ese momento, por primera vez desde que el tiempo tenía sentido, surgió una idea peligrosa. Una tan torcida que aún no existía palabra para describirla. ¿Y si yo pudiera
El que más brillaba estaba a punto de proyectar la sombra más oscura. ¿Cómo puede romperse algo perfecto cuando nada a su alrededor está roto? Ocurrió en el día más importante que el cielo haya presenciado, el momento en que Dios compartió su plan para la humanidad. Lucifer estaba, como siempre, ante el trono, pero esta vez todos los ángeles fueron convocados. Alas incontables llenaron los cielos. La expectativa flotaba en el aire. «Crearé algo completamente nuevo», declaró Dios. Los ángeles se acercaron más. ¿Nuevo? ¿Qué podría superar al cielo? ¿Qué podría ser más glorioso que los mismos ángeles? «Haré humanos», dijo, «formados para parecerse a mi imagen». Espera, ¿qué significaba eso? ¿Hechos como Dios? Los ángeles se miraron entre sí, confundidos. Ninguno de ellos había sido creado así. Eran mensajeros, protectores, siervos. Pero esos nuevos seres, los humanos, ¿reflejarían de alguna forma la naturaleza de Dios? ¿Pensarían como Él? ¿Construirían como Él? Pero Dios no había terminado. Sus siguientes palabras lo cambiarían todo para siempre. «Un día, mi hijo será uno de ellos. Vendrá como un niño entre ellos, y a través de él reinarán. Incluso los ángeles lo servirán». Lucifer sintió esas palabras como un golpe. ¿Servirles? ¿Servirles? ¿A esos seres que ni siquiera existían aún? ¿A esas criaturas frágiles hechas de tierra y aliento? Él, Lucifer, debía inclinarse ante el polvo. El coro de ángeles estalló en alabanzas llenas de gozo, elevando cantos por el maravilloso plan de Dios. Pero Lucifer no se movió. Sus pensamientos rugían. «No, no, 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 no». ¿Cómo podía ser? Él era el querubín guardián, el portador del alba. Era perfecto, solo había que mirarlo, adornado con piedras brillantes, rodeado de resplandor. Su voz, una mezcla de poder y dulzura. Y ahora Dios esperaba que cuidara de criaturas hechas de polvo. Algo en su interior se rompió. De verdad se rompió. Como una obra maestra de cristal estrellándose contra la piedra. Por primera vez, Lucifer sintió una emoción extraña, ardiente, feroz y pesada. Encendió en su corazón como una chispa. Luego creció, y creció, hasta que sintió que iba a estallar. Orgullo, el primer orgullo que jamás existió. Le recorrió el cuerpo como veneno y se sintió increíble, tan vivo, como si hubiera estado dormido toda su vida y acabara de despertar. ¿Por qué debía inclinarse ante alguien? ¿Por qué no habrían de inclinarse los demás ante él? Era lo bastante hermoso, lo bastante fuerte, lo bastante sabio. Al mirar a los ángeles celebrando, un pensamiento se formó. Tontos, están celebrando sus propias cadenas. Y entonces llegó el pensamiento que selló su destino. Gobernaría el cielo mejor que Dios. No fue un pensamiento para servir, ni un deseo de mejorar. Fue una intención de reemplazar. Ahí fue cuando la oscuridad echó raíces y no se detuvo. Se extendió más rápido que el fuego, como tinta en agua clara, retorciéndose, creciendo, manchando todo a su paso. Lucifer sonrió a los ángeles a su alrededor. Cantó con ellos. Se unió a sus alabanzas, pero por dentro, muy dentro, ya estaba tramando, ya estaba actuando, ya estaba cayendo. El perfecto acababa de decir la primera mentira. Ahora imagina esto, convencer a un tercio del cielo de alejarse de Dios. Lucifer lo logró con solo 7 palabras. Deberían tener lo que Dios les oculta. No empezó con los poderosos, demasiado evidente, demasiado arriesgado. Escogió primero a los invisibles, a los ángeles que limpiaban los pasillos, que custodiaban puertas silenciosas, a los que casi nadie notaba. «Yo los veo», susurró. «Dios ni siquiera recuerda tu nombre, pero yo sí». Ellos alzaron la mirada, sorprendidos de que la luz de la mañana les hablara. «Merecen más», les dijo.
Todos lo merecemos. Solo 7 palabras, un poco de atención, un poco de alabanza, una mentira envuelta en media verdad, como veneno oculto en dulzura. Fácil de aceptar, mortal una vez dentro. Los rumores silenciosos se propagaron como fuego en hierba seca. El plan de Lucifer era perfecto. Nunca usó la palabra rebelión. Solo hizo preguntas inteligentes. Si Dios es realmente amoroso, ¿por qué insiste en ser alabado? Si fuimos creados con libertad, ¿por qué estamos tan limitados? ¿Qué verdad nos oculta? No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran las reuniones secretas. Susurraban: Lucifer dice que seremos como dioses, gobernaremos nuestros propios dominios, tendremos seguidores propios. Miguel fue el primero en notar el cambio. El protector del cielo percibió cómo los grupos desaparecían cuando se acercaba. Escuchó frases a medias quedar en silencio, sintió la presión creciendo, como nubes de tormenta antes del rayo. «Algo no está bien», le dijo a Gabriel. «Algo está terriblemente mal». Intentaron advertir a los demás, pero para entonces Lucifer ya había contaminado los corazones de muchos. «Por supuesto que se oponen a nosotros», les decía a sus seguidores. «Son los que Dios más ama, no quieren que nos elevemos». Y entonces llegó el momento. Había que elegir. Cada ángel debía tomar partido, estar con Dios o seguir a Lucifer, permanecer con el Creador o alzar al creado, aferrarse a la verdad o aceptar la mentira. Un tercio lo eligió. 1 de cada 3 miró al que les dio aliento y dijo: «Elegimos a otro». La línea final se trazó cuando Lucifer caminó hacia el trono. No para arrodillarse, sino para tomarlo. «Subiré al cielo, pondré mi trono sobre todas las estrellas, seré el más alto». Las palabras rompieron el silencio del cielo, como un espejo contra la piedra. La batalla estalló de inmediato, y no fue como ninguna guerra jamás vista. «Por el rey», fue el grito, y los ejércitos de la luz respondieron. Lucifer formó un arma hecha de sombra pura. «Por la libertad», gritó mientras los rebeldes avanzaban. Una sola voz desafiando a la eternidad. El cielo tembló. Ángeles que antes cantaban en armonía, ahora chocaban con furia. Espadas de luz se enfrentaban a escudos tejidos de oscuridad. Alas que antes volaban libres, ahora golpeaban con violencia. Los sonidos eran aterradores, como si la misma creación gritara. Lucifer luchaba con una ira capaz de quemar galaxias. Miguel luchaba con una fuerza tan pura que podía convertir montañas en polvo. Él y Lucifer se enfrentaron en el corazón del cielo y su impacto se sintió en toda la creación. Pero nadie puede vencer a Dios, ni siquiera acercarse. Uno por uno, los rebeldes comenzaron a caer. Su luz se apagó, su belleza se volvió grotesca, y Lucifer se encontró en el suelo, destrozado, su rostro glorioso torcido por la furia. «Fuera», tronó Dios, y fueron expulsados. Un tercio de los ángeles del cielo cayendo hacia la oscuridad más baja. El cielo conoció la guerra. Conoció la pérdida, conoció el dolor. Fueron derrotados, pero seguían vivos, arrojados, pero no borrados. Satanás golpeó la tierra como un rayo de fuego. Cuando se levantó, fijó la vista en algo nuevo. 2 humanos. Antes de que las sombras tocaran el Edén, Satanás ya había llegado, pero no iba a cometer el mismo error. En el cielo había sido demasiado audaz, demasiado ruidoso. Ahora usaría mentiras como un artista usa su pincel, con delicadeza, escondidas, precisas, hasta que fuera demasiado tarde. Adán y Eva eran blancos perfectos. Nunca habían oído una mentira, nunca habían visto la muerte, nunca habían sentido miedo. Como niños que no conocían el dolor, estaban desprotegidos, y Satanás estaba listo para enseñar. Observó en silencio durante días, aprendiendo cómo se movían, qué les gustaba. Eva solía pasear sola por la mañana.
La atención de Adán se distraía con facilidad. Ambos se sentían atraídos por el centro del jardín, donde dos árboles se alzaban uno junto al otro. Uno daba vida y podían comer libremente de él. El otro era prohibido. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Perfecto, susurró Satanás. Tomó la forma de una serpiente, no una aterradora. Era una criatura deslumbrante, solo superada en belleza por los humanos. Caminaba erguida, su cuerpo cubierto de gemas que brillaban al sol. Al deslizarse, parecía un arco iris rozando la hierba. Satanás esperó junto al árbol prohibido, quieto y atento. Eva llegó, tarareando suavemente. Se detuvo a admirar el árbol, como siempre lo hacía. Tan cerca, tan curiosa, tan inconsciente. ¿De verdad dijo Dios que no pueden comer de ningún árbol?, preguntó la serpiente. Eva se sobresaltó. «¿Puedes hablar?», dijo ella. «Claro que sí», respondió él. «Pero dime, ¿eso fue lo que él dijo?». El enfoque de Satanás fue sutil. No dio órdenes, hizo preguntas, no la empujó, la atrajo con suavidad, la hizo defender la regla, y al hacerlo, ella comenzó a verla de otra manera. «No», respondió Eva ya más tranquila. «Podemos comer de todos los árboles, menos de ese. Si lo comemos, moriremos», dijo Eva. La serpiente se rió, no con crueldad. Fue la risa que uno da a un niño que dice algo ingenuo. «¿Morir? No, no morirán. ¿Puedo contarte un secreto?», preguntó. Eva se inclinó más cerca. ¿A quién no le gusta un secreto? «Cuando coman ese fruto, sus ojos se abrirán», dijo en voz baja. «Verán el mundo como lo ve Dios, entenderán lo que Él entiende, se volverán divinos». Por eso lo retiene. La expresión de Eva cambió. «Lo retiene, mira otra vez, mírala de verdad», animó la serpiente. El fruto brillaba, se veía perfecto, jugoso, radiante, y en ese momento Eva dejó de verlo como prohibido. Vio un potencial oculto. «Dios lo tiene todo», susurró la serpiente. «Todo, toda la sabiduría, toda la autoridad, y los deja aquí, a ustedes, desnudos e ignorantes, como mascotas en una jaula. ¿No desean algo más? ¿No creen que fueron hechos para más?». Eva levantó la mano hacia la rama, luego se detuvo. Luego volvió a extenderla. Llamó, él vino rápido, comenzó a hablar. «Escuché todo», dijo Adán. No se había ido, se había quedado escuchando en silencio, pensando. Se miraron, luego miraron el fruto, y luego se miraron otra vez. Juntos alzaron la mano. El fruto se desprendió en un solo movimiento, demasiado suave, como si hubiera estado esperando ser tomado. Eva lo probó primero, luego Adán. El Edén no fue arrebatado. Fue intercambiado. Ese jardín murió con una sola mordida. La inocencia cayó como vidrio sobre piedra. Sus ojos se abrieron no a la sabiduría, sino al miedo, a la culpa y al dolor, exactamente como Satanás lo había planeado. Desde ese momento en el Edén, su oscuridad empezó a extenderse a lo largo de la historia. Pero Dios ya había hablado de su derrota. Y esas palabras lo siguieron como una sombra de la que no podía escapar. «Un día, un hijo nacido de mujer te aplastará». Esa fue la promesa de Dios. Un hijo, un niño humano lo destruiría. La idea lo consumía. Cada recién nacido lo inquietaba. Cada mujer embarazada parecía una posible amenaza. Tenía que evitar que ese niño naciera. Satanás actuó pronto, a través de Caín y Abel. Se acercó a Caín en el campo, cuando los celos ya habían echado raíz. «Tu hermano menor cree que es mejor que tú», murmuró Satanás. «Su sangre nutriría bien tu tierra». Los puños de Caín se apretaron. «¿Mi propio hermano? Elimina al rival», dijo Satanás, y Caín lo hizo. La primera muerte humana. La sangre de Abel se filtró en la tierra y Satanás rió. Si las personas se destruían entre sí, ¿cómo llegaría ese niño prometido? Pero aún así, nacían hijos. Así que Satanás amplió sus tácticas.
Empezó a enseñar a los humanos cosas que nunca debían saber: violencia, brujería, formas de herirse entre ellos que ni él había imaginado. El mundo se volvió tan oscuro que el corazón de Dios se dolió. Llegó un diluvio para borrar todo, pero Satanás no podía ahogarse y la familia de Noé sobrevivió. Luego vino Babel. Satanás intentó otro camino: confusión masiva. Convenció a la gente de unirse con un solo objetivo: construir una torre que llegara al cielo. Demuestren que no necesitan a Dios. Pero Dios dividió sus lenguas y los dispersó como hojas al viento. Más naciones, más oportunidades para que llegara el niño. Egipto se convirtió en fortaleza de crueldad para Satanás. El pueblo elegido para traer a ese niño al mundo fue esclavizado allí. Satanás susurró al oído del faraón: esos hebreos están creciendo en número, se rebelarán, mata a todos sus hijos varones, ahógalos en el Nilo. Y se perdieron incontables bebés, pero uno flotó en una pequeña canasta: Moisés. Él crecería para liberarlos de la esclavitud. Satanás no se detuvo. Usó gigantes para asustarlos, reyes malvados para perseguirlos, sus propias tentaciones para hacerlos caer. Luego vino David, el rey de cuya sangre nacería el niño prometido. Satanás lo atrajo al asesinato. Pero David volvió a Dios, y entonces los profetas empezaron a hablar con detalle. ¿Dónde nacería el niño? Belén, que vendría de una virgen. Satanás intentó silenciarlos, pero sus palabras ya estaban escritas en tinta. Entonces, una noche tranquila, todo cambió. Ángeles iluminaron los cielos sobre un pequeño pueblo. Cantaban, celebraban. El niño por fin había llegado. Satanás corrió para verlo con sus propios ojos. En un pesebre acostado sobre paja había un recién nacido. Pero no era cualquier niño. El momento en que Satanás lo vio, un escalofrío le recorrió el cuerpo. Era el mismo Hijo de Dios, envuelto en carne, el mismo que algún día lo aplastaría. Cuando Jesús se hizo hombre, Satanás esperó una oportunidad para enfrentarlo. La encontró en el desierto, 40 días, sin comida, sin gente, solo hambre y silencio. «Convierte estas piedras en pan», susurró Satanás. «¿Tienes hambre?». Jesús dijo que no. «Lánzate desde el templo. Prueba que eres verdaderamente el Hijo de Dios». Number, inclínate ante mí y te daré el mundo, sin dolor, sin cruz, solo gloria. Number. Satanás huyó, pero no había terminado. Si no podía corromper a Jesús, lo destruiría. La crucifixión sería su obra maestra. O eso creyó. El cielo se oscureció. El infierno rugió. Cuando Jesús entregó su espíritu, Satanás pensó que la batalla había terminado. La alegría estalló en el abismo. 3 días de celebración. El Hijo de Dios estaba muerto. Aquel destinado a aplastar a Satanás. Desaparecido. Pero entonces llegó el tercer día, y la muerte misma se quebró. La tumba no solo se abrió, explotó en gloria, la piedra no rodó suavemente, salió disparada, y Jesús salió, no cojeando, no herido, sino lleno de vida imparable, más vivo que nadie antes. El rey se levantó, la sonrisa de Satanás desapareció, la risa en el infierno se apagó, cada demonio quedó paralizado por el miedo. «No», murmuró Satanás, «no, no, no». Pero fue mucho más que una simple resurrección. Cuando Jesús regresó, no volvió con las manos vacías, traía algo. Llaves, las llaves del infierno y de la muerte, las mismas que antes controlaba Satanás. Jesús entró en la fortaleza de Satanás y lo despojó de todo. Eso ocurrió hace 2000 años. Desde ese día, el tiempo de Satanás comenzó a agotarse. Y él lo sabe. Sabe leer, sabe cómo termina todo. Está escrito claramente en las Escrituras.
y ha leído esas palabras incontables veces. Lo sabe, ya ha perdido, sabe cuándo ocurrirá, sabe exactamente cómo sucederá, y ese conocimiento lo aterroriza. Entonces, ¿qué hace alguien que ya fue derrotado? Intenta arrastrar a otros con él, ahora mismo. En este mismo momento, Satanás está activo, no como un monstruo de caricatura escondido en tu armario. Es mucho más astuto que eso. Usa la misma trampa que lo destruyó, el orgullo. No necesitas a Dios. Tú puedes solo. Te mereces más. Ese mismo veneno te lo ofrece hoy. La Biblia no solo nos cuenta el pasado de Satanás, también nos cuenta su final, y no es lo que la mayoría espera. No hay un duelo épico, no hay fuerzas iguales enfrentadas, no hay fuegos artificiales ni una larga batalla. Jesús regresa, pero no como un recién nacido en un pesebre, sino como el Rey legítimo. Los cielos se rasgan como tela desgarrada. Ángeles llenan el cielo como un océano desbordado. Cada persona en la tierra lo ve. La muerte misma tiene fecha límite. Satanás convoca toda su fuerza. Cada demonio, cada espíritu caído, cada persona que rechazó a Dios, invaden como insectos, incontables, posiblemente miles de millones. El ejército más grande que el mundo haya visto. Vienen con armas impensables, estrategias dentro de estrategias. Marchan hacia Jesús con todo lo que tienen, listos para una guerra interminable. Entonces Jesús dice una sola palabra, solo una, y todo termina, sin lucha, sin resistencia, sin oportunidad. Satanás cae al suelo, paralizado. Su ejército se dispersa como sombras ante la luz del sol. Sus seguidores desaparecen como niebla bajo la lluvia. Y entonces llega la justicia, no de parte de Dios directamente, sino de un solo ángel, solo uno. Ese ángel agarra a Satanás por el cuello y lo lanza a un lago de fuego, no un fuego como el que conocemos, llamas que nunca dejan de arder, pero que nunca consumen. Dolor que nunca termina, pero que nunca mata. Esto es para ti, dice el ángel, y lo lanza dentro. Los cielos cambian como el amanecer rompiendo la noche. El fuego se cierra sobre la última mentira. Sus gritos resuenan como si fuera una eternidad. La justicia convierte el lago en luz, caído, olvidado. La guerra ha terminado, sin salidas, sin apelaciones, sin segundas oportunidades, sellado para siempre. ¿Y el mundo? Se convierte en lo que siempre debió ser. Perfecto, radiante, un lugar donde nadie llora porque ya no hay por qué llorar, sin funerales porque Satanás ya no puede hacer daño. Todo comenzó con orgullo y con orgullo termina. La luz de la mañana eligió las sombras, su arrogancia rompió el paraíso, pero otra historia del Edén todavía lo cambia todo. Probablemente hayas oído que Eva fue hecha de una costilla de Adán, ¿verdad? En realidad, eso no es cierto. Un manuscrito hebreo antiguo de más de 3000 años usa la palabra tsela, que no significa costilla, significa lado. Esta mala traducción ha ocultado la verdad por generaciones. ¿La verdad? Dios no creó a la mujer de una pequeña parte del hombre. La creó de su lado completo, como su igual. Juntos, sin rangos, sin inferioridad, lado a lado desde el principio. Haz clic en el video en pantalla ahora para descubrir lo que realmente ocurrió en el Edén. Lo que aprenderás podría cambiarlo todo.